Buenas noches, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Buenas noches. Gracias a Dios por estar aquí. Ha sido una bendición para mí, hermanos, estar en estas jornadas de esta semana. Y pues doy gracias a Dios por la ocasión, por la oportunidad. Y pues confío que realmente haya sido de bendición para ustedes, y en particular, más que la información, que cada uno de nosotros hayamos recibido formación. Una cosa es información y otra cosa es formación que nos lleve a una transformación en nuestra vida. Una nueva óptica, una nueva visión de las cosas que son del porvenir, ¿no? No de la victoria, sino del porvenir en el futuro. Ahí está el resumen de esta segunda parte, ¿no? Hablamos el retorno de Cristo y el Armagedón, hablamos del milenio, hablamos del juicio final, anoche la nueva Jerusalén, la gloria eterna, y hoy vamos a hacer ya un tema saliendo ya de la estructura, del bosquejo, del cuadro. Sin embargo, en una ocasión vamos a ir para ubicar estos 7 pecados, en qué rango de tiempo se estarán practicando. No obstante que ya en este tiempo se están practicando estos 7 pecados, como una especie de previa, como una especie de introducción a lo que ha de ser apocalípticamente crudo, duro, dramático y difícil. Sin escape, dice ahí, los 7 pecados apocalípticos. Vamos a leer en primera instancia en función al texto, y luego en otra forma ese texto para que ustedes rescaten una palabra que se repite a cada rato. Dice ahí Apocalipsis 9:20, dice: el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, ¿cuáles? La del juicio de las copas, los sellos, las trompetas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra, madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Ni tampoco se arrepintieron, dice, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En la ventana que sigue quiero que reparen en una palabrita monosilábica que se repite varias veces. Dice ahí: y los otros hombres ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, y ni de sus hurtos. Señor, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, como solamente tú debes ser bendecido. Aquí estamos en esta noche, Señor, un grupo de tus hijos, un grupo de aquellos que de alguna manera u otra nos redimiste en diferentes circunstancias, para conocer lo que dice tu palabra, no lo que dice el hombre necesariamente. Por eso te suplicamos, Señor, que nos ayudes, que nos asistas en aquello que hemos de compartir. Ayúdanos con el ministerio de tu palabra. Asístenos con ella, Señor, y permite que nuestra mente esté dispuesta, nuestro corazón también, y lo más importante, nuestra voluntad sea apelada para tu honra, para tu gloria y alabanza. Solicitamos todo esto en el muy bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual te decimos amén, amén y amén. En el texto que acabamos de leer, amados hermanos, hay 2 grupos de personas ofendidas, vamos a llamar así, con estos 7 pecados que están registrados. En primer lugar, Dios va a ser ofendido de una manera gruesa, de una manera grosera, vamos a llamar así. Y en segundo lugar, los seres humanos también van a ser afectados de una manera radical en los días de la tribulación. Pero como les decía, en este tiempo, ya de una manera superficial, elemental, ya se están experimentando estos 7 pecados que hemos de compartir. El bosquejo tiene solamente 2 partes. En primer lugar, los pecados contra Dios, que están en el versículo 20, y los pecados contra el ser humano, allí en el versículo 21.
Llegamos entonces al marco, al gráfico, para ubicarnos ya, todo eso lo hemos desarrollado, ¿se cuenta? ¿Se dan cuenta? En todas estas dos partes. Todo ese gráfico ha sido el resumen del tema de noche a noche en las dos partes, tanto en septiembre como ahora aquí en este tiempo. Habíamos hablado de el alzamiento de la iglesia, llamado el rapto o arrebatamiento. Arriba ocurren dos eventos, tribunal y bodas, y el protagonista es nuestro Señor. Abajo en simultáneo está la tribulación y gran tribulación, donde el protagonista es el anticristo. Y es en ese rango, en este lapso, donde acontecen estos 7 pecados. Me reservo para luego otro detalle. La segunda fase de la segunda venida es cuando ya Él viene visiblemente con su iglesia. En el rapto viene por su iglesia y en la venida visible viene con su iglesia para tener esa gran batalla del Armagedón. Termina la batalla del Armagedón, el Señor instaura el milenio, hay una última rebelión de Gog y Magog y finalmente viene el juicio en el trono blanco, donde se produce la segunda resurrección, pero de aquellos que no fueron levantados porque no eran creyentes en Cristo. Finalmente, cielo nuevo y tierra nueva, que es la nueva Jerusalén. Hasta ahí el gráfico en resumen de los temas que hemos compartido. Y entonces aquí es donde viene un detalle. Fíjese cómo Dios en su gracia infinita, ahí está la parte literal, en la ventana que sigue a posteriori vamos a hablar de cómo Dios de una manera cronológica le va a revelar a Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, lo siguiente. Capítulo de 1 al 3 es el estado del cristianismo antes que Cristo retorne, le decía, con las 7 iglesias de Apocalipsis representadas. Del 4 al 5, eventos en el cielo, tribunal de Cristo y boda del Cordero, es una reiteración. Del 6 al 19, eventos en la tierra, tribulación y gran tribulación. Y del 19, segunda parte, al 22, el retorno extraordinario de nuestro Señor. Eso hay que tenerlo a la mano para efecto de entender el gráfico que ahora sí está allí. Mire cómo el diagrama de Apocalipsis nos va a mencionar cómo es que Dios, no es el hombre, hermano, es Dios quien revela y registra esto a través de Juan. Recalcamos del 1 al 3, ahí está la época de las 7 iglesias y que algunos dicen son las características del cristianismo antes que Cristo venga por segunda vez. Lo veremos ahorita, mire las características de las 7 iglesias. Y luego viene ese rango del 4 al 19 otra vez, tribunal y bodas, y abajo la tribulación, la gran tribulación con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y en ese rango donde dice los 7 pecados apocalípticos, es en ese momento donde se desarrollan estos 7 pecados que vamos a desarrollar inmediatamente. Y luego ya la segunda venida, el milenio, que ya sabemos. Pido, hermanos, que tomen su atención allí. En ese ranguito ahí que está en amarillo, es en ese periodo que han de desarrollarse de una manera muy frecuente y muy intensa. Tome nota de la expresión, muy frecuente y muy intensa, como nunca antes, como nunca antes. Si usted quisiera saber cuál es el estado del cristianismo antes que Cristo venga, está allí. La iglesia de Éfeso representa a la iglesia sin amor y reducido a la mínima expresión, el cristiano sin amor. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida, reducido a la mínima expresión, el creyente perseguido. La iglesia de Pérgamo es la iglesia mundana, vamos a llamar así, el creyente mundano también. La iglesia de Tiatira, la iglesia paganizada, reducido a la mínima expresión, el individuo creyente paganizado. La iglesia de Sardis, la iglesia muerta y también el creyente muerto. Hay creyentes muertos, hermano, que parece que tienen vida, pero no la tienen. La iglesia de Filadelfia es la única que recibe un adjetivo positivo. Se le cataloga como la iglesia fiel y misionera, que identifica al creyente fiel y misionero. Y finalmente la iglesia de Laodicea, ¿no?, que es la iglesia tibia, que es el creyente tibio. Ni fu ni fa, ni frío ni caliente, ni chicha ni limonada, así es, tibio, en la mitad de la frontera. Y llegamos al primer rubro de pecados contra Dios. El versículo 20 nos va a dar el primer pecado, dice el humanismo.
Versículo 20, primera parte, la ventana que sigue, dice, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos. ¿Por qué decimos humanismo, hermanos? Una cosa es practicar el humanismo y otra cosa es tener humanidad, practicar la humanidad. La humanidad tiene que ver con la persona filántropa, la persona que es buena, generosa, que reparte, da a los necesitados. Eso es ser humanista. Pero cuando hablamos de humanismo ya es una corriente donde el hombre es el centro y todo lo demás gira alrededor de él. Y esto es lo que hoy hace el ser humano. Se cree el nuevo Dios, la nueva deidad sobre la tierra. ¿En función de qué? Por lo que dice ahí, por lo que hacen sus manos. Y mire las cosas que hacen las manos del ser humano. Bueno, la palabra hacer la acción de la mano es la acción de las propias manos. Dejemos esa palabra en griego. Avancemos a qué es lo que hacen las manos de los hombres. En primer lugar, miren, la mano de los hombres en construcción, hermano, trabajo de ingeniería, de arquitectura, de decoración, sencillamente extraordinaria. Miren las manos de un hombre pecador, finito, limitado como es. Mire cómo hace estas maravillas. Y apenas he puesto algunas imágenes de lo que se hace hoy con las manos de los hombres. La mano de los hombres también ha generado, vimos esto la otra noche, de los viajes espaciales, ¿no? La mano de los hombres, la inteligencia del ser humano, finito, pecador y a la vez limitado, todo lo que hace. Ya envió desde el año 69, primer viaje a la Luna, la ventana que sigue, como decíamos, ya está yéndose la posibilidad de que en el 2027 el hombre, con la obra de sus manos y con la inteligencia que Dios le ha dado, pueda ya poblar el planeta Marte. Y si obviamente usted ve que Marte no satisface, tenemos el vecino Júpiter, hermano. Y entonces ya se mandaron una sonda, ya está enviando información. Puede ser Marte o Júpiter, usted escoge en cuál de los planetas puede ir a vivir. La mano de los hombres ya, queridos hermanos, envió el otro telescopio, dice ahí miren lo que dice en la leyenda, reemplazó al telescopio Hubble y Spitzer, observa el centro de nuestra galaxia y verá las galaxias más lejanas en tiempo y distancia, hermano. Y la ventana que sigue es todavía no aterradora, pero sí importante. Miren, este explorador que ha sido enviado a Júpiter, dice la leyenda abajo, que dejó la Tierra en abril del 23 para realizar un viaje de 8 años, de octubre del 31 a Júpiter. La sonda tiene como misión investigar si las lunas heladas que orbitan alrededor del planeta más grande del sistema solar son capaces de albergar vida extraterrestre. O sea, se está verificando si de la Tierra puede llegar gente para allá, hermano. O sea, la mano de los hombres. La mano de los hombres ha inventado las nuevas tecnologías, los famosos TIC. O sea, esto, hermanos, que era una cosa rara, extraña, décadas atrás, hoy es común y corriente. El ChatGPT, hermano. Muchas de las cosas, hermano, ya la biblioteca física, ya la gente no las visita, hermano. Los libros están empolvando, apolillando, porque nadie va a coger libros. Ahora todo es digital, ¿no? Y si usted quiere preguntar alguna cosa, lo pregunta con el ChatGPT. Y entonces, un extraordinario adelanto, la mano de los hombres. Y junto con ello le decía el metaverso, ¿no? Si por A o B yo no hubiera tenido tiempo, y ustedes tampoco, hermano, no hubieran tenido tiempo hoy, mandábamos nuestro holograma, ¿no es cierto?, nuestro avatar, y él escuchaba el tema, y yo también desde cualquier lugar mandaba mi avatar, y ahí desarrollaba ese tema, por ejemplo. Si por A o B no podía, ya se puede hacer eso. Ya hay clases que uno recibe en Europa, en Estados Unidos. Así, ya el profe no va y los alumnos tampoco, hermano. Así que las clases virtuales que ya estamos revisando es simplemente un adelanto de aquello que mañana más tarde va a darse. La mano de los hombres. ¿Ok? Frente a esa situación, las redes sociales, ni qué hablar, hermano, ¿no? Las redes sociales es la mano de los hombres. La mano de los hombres ha hecho grandes obras literarias. El descubrimiento en la genética lo hacen ver como el nuevo creador. Hoy en el laboratorio ya se crea vida. Se empezó con la ovejita Dolly años atrás. Y luego ya se hacen movimientos genéticos y ya se puede crear vida en el laboratorio, hermanos queridos. Entonces, eso de alguna manera, mire, Dios, paréntesis, cuando la Biblia dice que Dios
por medio de su Espíritu Santo, trajo la vida al Señor Jesús, engendró en María para que conciba. Eso era un mito, una leyenda, una fantasía, ¿no? Pero hoy con esto de la ciencia, hermanos, Dios, con ser Dios, hizo eso. El hombre finito, limitado y pegado, hace lo mismo pero en laboratorio. Y así que eso más bien confirma que la encarnación de nuestro Señor fue obra de Dios de una forma milagrosa. Amén, hermanos. La obra de las manos. Pero eso, ¿qué ha generado? Miren lo que ha generado todo lo que el hombre hace. Duras consecuencias, desvelos indebidos, innecesarias preocupaciones, egoísmo, vanidad, desgaste prematuro, hermanos. Cuando el hombre solamente se ha centrado en sí y no ha pensado en una dimensión espiritual. Dice ahí, estudia, trabaja y se jubila y anhela perpetuarse en todo lo que hace, hermano. ¿Usted se ha dado cuenta de los años que pasamos estudiando? El jardín, la primaria, la secundaria y luego la universidad. Hasta ahí por lo menos usted tiene 20 y pico de años estudiando. Luego tiene que estudiar su maestría y luego su maestría, su licenciatura, luego su maestría y no queda con la maestría su PhD, luego su doctorado y todo lo que implica años de estudio para trabajar y luego, hermano, jubilarse. La palabra jubilación viene del hebreo jubilé, que significa júbilo, alegría, contentamiento, regocijo. Yo he tenido que ir cuando mi padre se jubiló a cobrarle la pensión. Él se jubiló de Pesca Perú. Al Callao tenía que ir a cobrarle y hacer la fila. Sí. Nunca vi a ningún pescador jubiloso. Nunca. Maldiciendo a la empresa, maldiciendo aquí y allá. Nunca vi ningún jubilado jubiloso, hermano. Porque es una contradicción. Número uno, por el pequeño pago que reciben después de 30, 40 años de servicio. Yo estoy en esa línea, obviamente, ya ustedes saben, por haber nacido en 1900 noimporta.com, ¿no? Entonces, yo estoy en esa línea también. Entonces, pero debo saber que no debemos hipotecar, porque la ventana que sigue dice, hermano, en medio de todo esto ha hipotecado su existencia. Y entonces el hombre nace, crece, reproduce y muere. Y uno se pregunta, ¿eso es la vida? Nacer, crecer, reproducir, estudiar y jubilarme, trabajar y jubilarme. Y luego, como alguien me dijo, y ahora te vas a dedicar a la banca y comercio, me dice. Pero me lo dijo irónicamente. Yo le dije, sí, yo sé lo que me está diciendo, ¿no? Que me voy a ir a una banca, al parque, a leer el comercio o a recibir crucigrama, ¿no? La banca y comercio. No, mi hermano, en el nombre del Señor rechazo todo eso porque tengo todavía un tramo por recorrer. Legalmente jubilado, pero ministerialmente no, mi hermano, para la gloria de su nombre. Ese pensamiento que está ahí no lo acepto de buenas a primeras. Nacer, crecer, reproducir y morir, nunca jamás, hermano. Y en la vida de los hijos de Dios no debe ser eso, hermano. Una cosa es tener años de vida y otra cosa es tener vida en los años. No es juego de palabras, mi hermano, me lo digo yo a mí mismo. Muchos tenemos muchos años de vida, pero poca vida en esos años que tenemos en esta tierra, hermano. ¿Amén? O ay, ay, ay. Parece ay, 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 ¿no? Muy bien. La mano de los hombres. El hombre como centro. Pero el segundo pecado contra Dios, hermanos, el ocultismo. Versículo 20, segunda parte, dice, ni dejaron de adorar a los demonios. Ahora, miren las dos palabras, adorar y demonio. La palabra adorar es arrodillarse, reverenciar y suplicar. Y daimonión significa ese agente espiritual que disemina, mire, error, seducción, instigación de los gobernantes contra Dios. Hoy está resurgiendo, hermanos, el satanismo. Pulidamente, caballerosamente, personas de cuello y corbata, hermanos, practican el ocultismo, practican el satanismo. Dice ahí que abiertamente se adora a Satanás. Gente con educación y cultura participa de cultos satánicos. Fueron a un cementerio a sepultar a uno de ellos y el que ministraba ahí el sepelio decía, y ahora dedicamos a fulano de tal, no a Dios en quien no creyó, sino al príncipe de las tinieblas, a Lucifer. Así fue, literal. O sea, hoy, hermanos queridos, aquello que se hacía así a hurtadillas, hoy se hace abiertamente.
Hoy se hace abiertamente, queridos hermanos. Presidentes, hombres de negocio, deportistas, artistas, practicando este tipo de ocultismo y satanismo. Y hoy muy temprano me levanté para reactualizar el dato que van a ver ahí. Hoy, fíjese, en Estados Unidos hay 2.400 astrónomos. Dato de hoy de la mañana, hermano. Calientito, nadie la sabe. Ahora usted sí lo sabe. 2.400 astrónomos en contra de 15.000 astrólogos. Mira la desproporción. ¿Qué es un astrónomo? El que estudia el astro, obviamente para todo lo que tiene que ver con la ciencia, los viajes espaciales. ¿Y el astrólogo qué es? El que estudia las estrellas para, ¿no es cierto?, determinar lo que llaman ahora salud, dinero y amor, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el horóscopo, la cartomancia, la quiromancia, todo ese asunto, hermanos queridos. Obviamente este es nuestro mundo. Hay mucho que hablar, por eso no voy a mencionar más allá, pero el satanismo, hermano, el ocultismo, hermano, tengamos cuidado que a veces inclusive de una manera doméstica, muy folclórica, a veces podemos estar también en esa situación. Yo he ido a casa de gente cristiana en otro lugar, acá en San Juan, sé que no, donde todavía hay herradura detrás de la puerta, sábila detrás de la puerta. Todavía pasan el conejo o el huevo o el cuy, no sé qué, para curar algunas cosas. El mal de ojo y tantas cosas. Todavía algunos salen con el pie derecho de la casa, hermano, para que no les vaya mal. Mire, eso es doméstico. Estaba en la X iglesia sirviendo un tiempo y tuvimos un tiempo de liberación, tema de liberación desde el punto de vista de la palabra de Dios. Durante un mes, 4 semanas, estábamos hablando de este tema, con una meta de que si los hermanos tuvieran en casa algún fetiche, algo que tenga que ver con ocultismo, con satanismo o aún idolatría, como veremos más luego, lo trajeran. Y el pastor colocó un container en el patio de la iglesia, hermano, y en el lapso de un mes, cuando ya era el último culto de oración, salimos al río Rimán, allí en la franja izquierda, para quemar todo eso, como dice Hechos 19. Hermanos queridos, sale un montón de cosas, seguros, talismanes, amuletos, fetiches, de todo color, y hasta un par de calaveras, hermano, un par de calaveras. Usted sabe que en el ámbito del folclore, una calavera en la casa es tu seguridad, ¿no? Cuida la casa, nadie te roba. Bueno, es la costumbre. Bueno, salieron 2 calaveras ahí, hermano. Y entonces, queridos hermanos, algunas personas todavía, de una manera elemental, tienen esta costumbre de arrodillarse, inclinarse ante las cosas satánicas, luciferianas también. Pecado contra Dios. Y esto, hermanos, va a ir creciendo de una manera muy, muy grande. Pero lo tercero, que va de la mano con lo anterior, y aquí solicito vuestra atención de una manera muy particular, hermano. Idolatría, dice, hermanos. Idolatría. Ahora, dice, ni dejaron de adorar a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera. La palabra idolatría tiene que ver con esa expresión que está allí, que implica fantasma, apariencia, idea o imaginación. Mire, lo repito, es un fantasma, una apariencia, una idea o una imaginación que el ser humano puede tener con respecto a los ídolos. 2 cosas quiero compartir aquí. Mire que cuando uno va a la Escritura, allá en el Antiguo Testamento, allá en 15:23 del primer libro de Samuel, mire cómo equipara Dios la idolatría con la rebeldía. Dice que la desobediencia de Saúl, porque esto emana de la experiencia del rey Saúl, lo pone en la frontera, dice, de la adivinación e idolatría. Dice el texto, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Desagregamos. Dice, si nos estamos rebelando, hermanos, contra Dios, eso es tan malo como si nos dedicáramos a la brujería, fíjese. Mire cómo está amarrado con lo anterior. En segundo lugar, y si tenemos un espíritu terco, no somos mejor que la persona que adora a un ídolo, según el texto que acabamos de leer. La rebelión, recalcando entonces, es tan pecaminosa como la brujería. Pero también la terquedad
es tan mala como la idolatría. Dice, hermano, tenga cuidado cuando la obstinación, la rebeldía está en nuestro corazón. Dice la Biblia que es exactamente como si uno fuera un ídolo. En la imagen es muy elocuente. Personas que dicen no al Señor, se tapan los oídos para no escuchar del Señor, equivale a ser un idólatra. Porque cuando no se adora a Dios, se está adorando a otro Dios. Ahora bien, los pecados de rebelión y obstinación entonces están estrechamente relacionados con los poderes satánicos, luciferianos, practicados en la brujería y en particular en el crudo paganismo religioso. Y aquí viene algo que quiero vuestra atención. En mayo pasado, mientras se elegía, y no quiero herir ninguna susceptibilidad, hermano, se lo digo de todo corazón por lo que implica lo que voy a mencionar. En mayo pasado, cuando se eligió al Papa peruano, él fue elegido a la 1 de la tarde y a las 3 de la tarde yo ya estaba comunicándome con mi amigo pastor Abel Vega de la Alianza en Chiclayo. ¿Por qué con él? Porque el Papa peruano había servido ahí en Chiclayo, en la catedral, 7 cuadras en línea recta de la iglesia. Y ni bien pasó aquel acontecimiento, hermano, empezó lo que ustedes quizás han visto en la noticias, actividades, vigilias, castillos ornamentales, desde miércoles a domingo, fue toda una cosa. Y él ya estaba afrontando, hermanos, con gente nueva que recién había ido a su iglesia, con la duda, la incertidumbre, que ahora tenemos pues un Papa peruano y todo lo que implica, y no se la pierda que en algunos meses va a venir por acá también, así que todo lo que ya usted sabe, los que estuvieron en el año 90 y pico, cuando vino el X Papa, todo lo que se generó, ¿no es cierto? Para ahí, cierro ahí. Fíjese, hermano, que cuando uno va a la Escritura, pongan la imagen, los 10 mandamientos según la Biblia, estamos en el rubro de idolatría. En la Biblia, en Éxodo 20, están los 10 mandamientos. El primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo marcado ahí dice, no adorarás imágenes, tanto lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Verdad? Completo eso usted lo lee, Éxodo 20 del 1 al 17. Pero cuando uno va, y ahí me cuento porque yo de niño heredé la religión de mis padres, y nunca leí ese versículo, nunca leí ese mandamiento, porque nunca me enseñaron la Biblia para empezar. A mí me enseñaron catecismo. Y en el catecismo, mire cómo están los mandamientos. Totalmente distorsionados. Según donde está allí, el primero coincide, no tendrás dioses ajenos. En el catecismo dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo dice, no harás imágenes ni te inclinarás a ellas, pero no está en el catecismo. Y entonces, al no estar ese mandamiento, al estar eliminado, faltaría uno, quedarían 9. Y entonces, ¿qué hizo la iglesia tradicional? El 10º mandamiento, que es la no codicia, según la Biblia, no hay que codiciar 7 cosas, ni la mujer del prójimo, ni lo bien del prójimo, ni el burro del prójimo, ni el camello del prójimo, ni la sirvienta, ni el sirviente del prójimo, ni ninguna cosa del prójimo. El pecado de la codicia, no hay que codiciar. Pero la iglesia tradicional, al 10º mandamiento, según la Biblia, lo desagrega en 2. El 9 para ello es no desear la mujer de tu prójimo, y el número 10, no codiciarás los bienes ajenos, para completar el segundo que fue eliminado. ¿Di en el clavo o me di en el dedo, hermanos? ¿Están comprendiendo esa parte? ¿Por qué es que no está el segundo? Obviamente, porque fue aumentado con un solo pecado que lo desagregan en 2, la codicia. Esto es más para una clase que para un mensaje, pero lo dejo ahí, hermanos. Es allí como se distorsionó los 10 mandamientos de la palabra de Dios. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Sabe cuándo? Ventana que sigue. En el año 787, segundo concilio de Nicea, donde se aprobó la veneración de imágenes religiosas, la cláusula o la resolución fue: los íconos, las imágenes, merecen reverencia y veneración, pero no adoración, que está reservada a Dios. Así decía la cláusula. Pero el creyente no tomó en cuenta un juego de palabras.
es veneración, es reverencia, no adoración. Es adoración, hermanos. Ahí está la página abajo. Ahora bien, 4:2 de Deuteronomio, mire lo que dice. No añadan a las palabras que yo les mando, ni quiten de ellas, de modo que guarden los mandamientos del Señor su Dios, que yo les mando, dice el Señor mismo. Dice más, 36 de Proverbios, Salomón dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y el querido San Pablo dice allí en 10, 19 y 20 de 1 Corintios, ¿qué digo pues? Dice, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Está fuerte eso, hermano. Si no lo dijera la Biblia, posiblemente yo dudaría en creerlo. Pero está registrado en la palabra de Dios que idolatría es igual no solo paganismo, sino satanismo. Repito en el texto. Dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Claro, hermanos, que puede doler a nuestro corazón, a los que venimos de un trasfondo y tenemos familia todavía inmersos en esa práctica religiosa. Idolatría, atentando obviamente contra Dios. Pero fíjese que la idolatría occidental tiene que ver con eso, pero el ámbito de la idolatría oriental tiene otro contexto. Fíjese que cuando hablamos de idolatría, de los elementos materiales, oro, plata, piedras preciosas y todas las cosas que están ahí, en Oriente tiene otro significado también. En primer lugar, los ídolos de oro es la adoración al Dios del poder político. Nos acercamos a una feria electoral, hermanos. Yo le llamo así. Todo el mundo ofrece un montón de cosas. Pero cuando llegan, hermanos, ya usted sabe. ¿Sabe que se ha dicho que el poder corrompe? No, es al revés, hermano. El poder no corrompe. El poder desenmascara. Saca a luz lo que hay adentro, hermanos. El poder no los corrompe, hermano. Ya están corrompidos. No más que el poder es la ocasión, la oportunidad de sacar a luz, ¿qué cosa? Soberbia, orgullo, pedantería, patanería y pobreza de alma, hermanos. Por eso, hermanos, que en menos de 10 años tenemos 8 mandatarios enjuiciados y en prisión. No que los corrompió el poder, no, ya estaban corruptos, hermano. Amén. Guayayay. El poder. La plata, hermano, la plata en el Oriente es el Dios de la falsa seguridad. La ciencia, la educación y el conocimiento humano. Y una aclaración. No estamos en contra de aquello, hermano. No, 1000 veces no. Pero cuando la ciencia, la educación y el conocimiento se ponen como la panacea, la solución de todo lo que hay en el mundo, dejando a Dios, sí se convierte, hermanos, en un Dios, en una deidad. Por eso es el Dios de la falsa seguridad. El bronce, hermanos, tiene que ver en el Oriente con el Dios de la fuerza, lo opaco, lo inmoral, lo anticristiano. ¿Y cuánto de esto se está adorando hoy, hermano, el Dios de la fuerza, de lo inmoral en particular en este mundo? El Dios de la piedra, el Dios de la dureza de corazón, la ceguera espiritual. Mira, hermano, hay mucha gente que cuando uno le habla del Señor, ni un pelo se le mueve, hermano. Él hable de las telelloronas, hable del fútbol, el espectáculo, hermano, cantidad de, una vorágine, ¿verdad? La semana pasada o en estos días nomás estuvo la Shakira acá, hermano. Todo el mundo, hermano, haciendo ronda y emocionándose por la Shakira. Meses antes vino el conejo malo. Toda la gente, hermano, emocionada con el conejo malo. Pero háblele a esa gente del Señor. Nada se mueve. Porque están administrando mal sus emociones. Y hay dureza de corazón. El Dios de la madera, el Dios de la prosperidad, pero que no tome en cuenta a Dios. Hermanos, si Dios te da la oportunidad de prosperar y avanzar, hacerlo, hermanos. Hay que emprender algo, emprenderlo, hermanos. Pero tomado de la mano de Dios. Pero cuando no se toma en cuenta a Dios, la prosperidad puede llevar a la desviación. Pecados contra Dios. Número 1, humanismo. Número 2,
satanismo y también idolatría. Pero ahora hablamos del ser humano, pecados contra el ser humano, y todo en el rango de los días de la tribulación. Esto que estamos viendo es apenas, hermano, lo básico y elemental. Esto va a ser crudo, duro, difícil en aquellos días de la tribulación. No olvide que estamos en ese rango de tiempo y compartiendo. En primer lugar, hermanos, violencia. Versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios. La palabra homicidio viene de esa expresión que ustedes vienen ahí. Obviamente, por ser escrito en un lenguaje oriental, tiene esa implicancia. Dice muerte violenta, pero a filo de espada. Eso es, a eso se refiere Juan. Ahora, mire cómo se deriva, cómo en el lenguaje oriental se deriva la palabra muy común en español llamada asesino. Es como consecuencia, dice, y quiero que siga la secuencia, de cómo se deriva esta palabra asesino. Viene de haber consumido esa hierba llamado asis, asasi o achis ya castellanizado. Es la persona adicta o fumador del cáñamo indio llamado achis. Achis. Mire cómo se fue desagregando el lenguaje. La palabra ansixin en árabe, asesino, asesino. Luego en el lenguaje occidental, assasin en francés, en portugués, asesino y en español, asesino. Como fruto de haber fumado el hachís. Ellos decían que una persona en trance, habiendo tomado o bebido o cualquier forma el hachís, se loqueaba y quitaba la vida indiscriminadamente a otro prójimo. Solamente así, decía, se cometía asesinato, lo que hoy llamamos asesinato. Vaya derivando, contemporizando. Hoy, hermanos queridos, vivimos en una selva de cemento. Yo creo que usted lo ve en los diarios, usted lo ve cotidianamente. No le hemos ganado mucho a la jungla. El hombre es el lobo del mismo hombre, como se dice. Hoy existen, mire, bandas armadas, venganzas indiscriminadas, ajuste de cuenta, muerte a mansalva, bombardeos, ¿no es cierto?, a la gente inocente, sicariato, bandidaje, y nos quedamos cortos. Como que hay también un refinamiento para quitar la vida a los seres humanos. La inteligencia usada para el mal. En el caso de las torres de Nueva York, 6,000 muertos y 10,000 huérfanos, hermano, estrellando un par de aviones en las grandes torres gemelas. La subversión en nuestra patria, hermanos, costó más de 20,000 muertos. O en la Comisión de la Verdad dijeron 60,000, pero ahí no contaron, sino parece que hicieron una estadística demasiado exagerada. Pero la estadística conservadora dice 20,000 muertos, pero ya 20,000 son 20,000, hermanos. ¿Te recuerda el incendio de las Malvinas? Homicidio culposo se llama técnicamente, negligencia, pero también asesinato. Obviamente, queridos hermanos, esto que vemos a vuelo de dron es simplemente difícil entender la intensidad y la frecuencia con la cual será en los días de la tribulación, hermanos. El quitar la vida a los seres humanos, pero ya lo estamos viendo. El número 5, contra el ser humano. La Biblia habla de drogadicción. La Biblia habla de narcotráfico. Bueno, versículo 21, segunda parte, dice, y no se arrepintieron de sus hechicerías. Dirás, pero pastor, acabamos de hablar de satanismo, de ocultismo. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, hermano. Ahí Juan, el escritor de Apocalipsis, usa esa palabra fármacon. Y ya le da la idea que tiene que ver con farmacia, con botica, con droguería, que así se llamaba antes. Miren los detalles. Ayer, los fármacos eran productos que se originaron en laboratorios farmacéuticos con fines medicinales, hermanos queridos. ¿Pero qué pasó? Esto era primero como antibióticos, como antihistamínicos para 3 cosas: prevenir, controlar y curar enfermedades. También como estimulantes
a través de anfetaminas y estupefacientes. ¿Para qué? Para disminuir la fatiga, el cansancio. También como analgésicos y soporíferos. ¿Para qué? Sencillamente para anestesiar, aliviar el dolor físico y adormecer en el proceso de alguna operación, de alguna intervención quirúrgica. Y entonces, entre los principales fármacos que se utilizaban, fíjense, están algunos. Morfina era para curar. La heroína era para tratamiento médico. El ácido lisérgico, más conocido como LSD, también tenía que ver con algo medicinal. El éxtasis tenía que ver con algo médico. El hachís en el oriente y la cocaína aquí en occidente eran también para elementos de curación medicinales, hermanos. ¿Pero qué pasó? El ser humano empezó a abusar y mal usar indiscriminadamente estos fármacos. Descubrió que con el uso, abuso y mal uso podía salirse de esta realidad e irse a otra realidad y obviamente fantasear, y cuando terminaba la dosis, volver a tierra y volver a lo mismo que era. Y como no quería esta realidad, otra vez, y salía de la realidad, la fantasía. Queridos hermanos y amigos, hoy esto es el azote de la sociedad. Ha esclavizado a la juventud, es el causante del deterioro familiar. La Biblia, libro pasado de moda, libro de ayer, miren, más actual que el diario de hoy por la mañana, hermanos. Lo que nos dice la Escritura. Problema de la drogadicción y del narcotráfico como problema de la humanidad. Dice más, al punto, dice, hermanos, que las economías del mundo han sido afectadas también por recibir dinero mal habido, o lo que le llaman los dinero golondrinas. Un detalle adicional, mire, el PVC significa, dice la ventana que sigue, pasta básica de cocaína, pero también puede significar Perú, Bolivia y Colombia. Son los 3 países involucrados en la región. Raro, ¿no? Pero ahí está. ¿Sabe de dónde viene la palabra estúpido? No es un insulto. De una palabra latina que implica tener o ver a una persona con los ojos vidriosos, manos temblorosas, pies sin firmeza, mente enajenada, es decir, ya no es el mismo. Se le llama estúpido porque está así como fruto del estupefaciente. Y eso le genera ser una persona estúpida. La ventana que sigue es común en los tiempos de nuestros países. Y en sexto lugar, hermanos, llegamos a la sensualidad. Queridos hermanos y amigos, dice, y tampoco se arrepintieron de su fornicación. Sexto pecado. La palabra fornicación viene de esta expresión, toda fornella, toda relación sexual ilícita. La RAE no las tiene todas consigo, la Real Academia Española, el diccionario. Se traduce fornicación, la relación premarital de un soltero, y adulterio, la relación extramarital de un casado, así traduce. Pero la palabra fornella tiene un abanico, hermano, de significados. Solamente es toda relación sexual ilícita por un casado, por un soltero, y como por ejemplo puede ser lo siguiente, mire, homosexualismo, lesbianismo, travestismo, transexualismo, orgías, bodas o uniones gay, sexo contra natura, publicidad sin pudor alguno. Todo eso es fornella o fornicación según la Escritura, hermano. Y todo dice, hermanos, en honor al amor libre, que no es ni amor ni es libre tampoco, hermano. Hoy tenemos muchos abusadores sexuales, pederastas o depravados que practican pedofilia infantil, violaciones a menores y acosadores por internet y aún en los medios de transporte.
Esto aunado, mire hermano, a la música ya no insinuante, sino declarada y abierta al sensualismo, como por ejemplo el rock sensual, la salsa sensual, la lambada sensual y lo último, el perreo, que no es sino sexo con ropa. ¿Y qué decir, hermanos, de las obras de arte, teatro, cine o literatura que van en lo mismo, que hacen alusión a nombres y caracteres de la sexualidad también? He obviado algunos nombres de obras de teatro, inclusive de grupos musicales con nombres así de orden sexual. Uno ahorita se me viene al alcance, Los Violadores. ¿Recuerda ese grupo musical? Los Violadores. ¡Wow, hermano! Miren en qué cultura vivimos, la cultura queer. Lea conmigo esto, que no lo escribió ni un sacerdote, ni un pastor, ni un rabino, ni uno de ellos que dice, wow, esto lo escribió alguien dedicado a la religión. No, mire lo que dice. Lo extraño, lo raro, lo fuera de lugar, personas cuya identidad sexual no está regida por patrones sociales establecidos históricamente y por lo tanto no se adecúan a las normas sociales dominantes, género binario. Es toda disidencia sexual de lo que se considera normal o que resiste toda norma de género y sexo que impone la sociedad heterosexual dominante. Es una protesta social este movimiento queer o movimiento post-homosexual que no defiende, dice, una identidad, son disidentes de género y sexo que resisten frente a las normas que impone la sociedad heterosexual. ¿Dónde salió? Suplemento del Comercio. Y uno dirá, wow, esto lo hizo un pastor, un sacerdote, un rabino. No. La misma sociedad en la cual vivimos está hablando, hermanos, que vivimos en esta cultura queer. La palabra queer significa todo lo retorcido, todo lo anómalo o anormal. Esta comunidad, hermanos, empezó con estas letras, LGTBI. Lesbia, póngale gay, trans, bi, intersexual, pero como ya hay más de 80 distorsiones, se le colocó queer, la letra Q más, es decir, todo lo que más venga, hermanos. Y son más de 80 distorsiones de orden sexual y solamente tenemos 24 letras del alfabeto, entonces se les iba a quedar corto y entonces quedó Q más, lo que más venga. Hermanos queridos, amigos que están aquí en esta hora, estamos viviendo, tome nota, esto es la previa solamente de aquellos que será cotidiano, intenso, frecuente en los días de la tribulación. Y finalmente, fraude y estafas. Dice, y no se arrepintieron de sus hurtos. Fíjense, mis hermanos, ninguna palabra en la Biblia está de más. Tuve que acudir y preguntarme, ¿por qué no dice que no se arrepintieron de sus robos? ¿Será lo mismo robar que hurtar? Atinadamente Dios le dice eso a Juan y Juan registra que no se arrepentirían de sus hurtos. La palabra hurto viene de esa palabra kleptos, de donde viene cleptomanía. Y un cleptómano es el que se apropia ilícitamente, solapada y encubiertamente, nadie se da cuenta. A través de una transferencia de cuentas, a través de que nadie lo ve, la cámara las anula y todo, hurta. Difiere de la palabra robo, mire, porque el robo ya es donde hay escándalo, hay rotura de vidrio, sangre, violencia, bala, corre, eso se llama robo. Y generalmente los robos no se apropian de mucha cantidad, como si de los hurtos, hermano. Por eso que la Escritura dice hurto. ¿En función de qué? Mire, hoy no solamente hay asaltantes de viviendas y comercios o bancos, robos. Se han incrementado, sí, sino también, hermanos, autoridades, gente con educación, de apellido nobiliario, de cuello y corbata, que toma solapadamente lo que no le pertenece. Hurto, no robo, hurto. Los presidentes o autoridades que están en prisión no pusieron una pistola, no, simplemente pim, 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 nada más. Hurto de fondos con la nueva modalidad de suplantación de identidad llamada también la ciberdelincuencia, por compras o transfer online que realizan de una persona a otra, negocios que se quedan con el pago de trabajadores, asociaciones como ONG que no quieren ser fiscalizadas,
dónde, en qué y cómo invierten los dineros que reciben del extranjero. Bancos y financieras quebradas por movimientos ilícitos de dinero, malversación de fondos, blanqueo o lavado de dinero. Fíjese, hermano. Y lo que usted y yo sabemos, y que ya va varios años mencionándose cada noche en los noticiarios, licitaciones o ilicitaciones. Odebrecht no robó, hurtó. ¿Se da cuenta? Ahora ya se conoce la diferencia. Hurtó cantidad de dinero, hermanos, en la región, no solamente en nuestro país. Amados hermanos y amigos, solamente estamos pasando así a vuelo de dron todo lo que está aconteciendo hoy, pero que será intenso, frecuente, muy crudo, muy duro en los días de la tribulación. He aquí los 7 pecados apocalípticos. Contra Dios, el humanismo, el hombre como centro, el hombre como el nuevo Dios y el Dios creador de cielos y tierra, el ilustre desconocido, hermanos. El ocultismo, dándole pleitesía a Satanás, al diablo, a Lucifer, con todo lo que implica ello, hermanos. La idolatría, hermanos, que no solamente tiene que ver con lo religioso, que está inmerso, sí, pero tiene que ver con muchos otros aspectos, como acabamos de mencionar. Y contra el prójimo, la violencia. No solamente quitando la vida, sino también el odio, el rechazo. Obviamente, todas esas cosas también es contra el prójimo. Violencia verbal, no solamente violencia física. Drogadicción, como nunca antes, hermanos queridos. Como nunca antes se ha dado en el mundo. Nuestra sociedad afrontando familias divididas, familias sufriendo, hermanos. La prisión, la cárcel o la desaparición de las cosas por jovencitos que ya no están en sí y tienen que volver en sí si es que vienen al Señor. Sensualismo como nunca antes, hermano. No hay programa que uno pueda ver con su hijo, con sus menores de edad, hermano, porque pasan escenas de cierto peso, ¿verdad? Aún programas familiares ya no se pueden ver con los niños. Hay que seleccionar, porque el sensualismo está a flor de piel. Los fraudes, las estafas que vemos cotidianamente. Eso solamente, hermanos y amigos, es superficial lo que hoy vemos, pero que será frecuente, intenso, muy duro en los días de la tribulación. Voy cerrando. Y entonces dice la Escritura, y los hombres ni, 7 veces, ni aún así se arrepintieron. Le dicen no a Cristo, no a su cruz, no a su palabra, no a ese pueblo que Dios ha puesto en esta tierra llamada la iglesia, y más bien tendrán sí comezón de oír fábulas, cuentos, pero no las cosas de Dios. Y entonces, queridos hermanos, hoy es momento de poder también hacer un alto en nuestra loca carrera y poder verificar en cuántas de estas situaciones inocentemente, directa o indirectamente, hayamos estado envueltos. El Señor dijo, en contraste a que no nos arrepentíamos, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si Él lo dice, hermanos, es porque debemos volver a Él. Arrepentimiento es volver a Él, darse la vuelta y volver a Él. Él dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Cualquiera que hayan sido estos pecados, cualquiera que haya sido la práctica de estos pecados contra el Señor y contra nuestro prójimo, cualquiera que haya sido ello, podemos venir a Él. Y los que hemos venido a Él, hemos encontrado el perdón. ¿Por qué? Porque dice la ventana que sigue, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él siempre está tocando la puerta. Él siempre está allí, nunca violentando, nunca presionando, nunca obligando. No nos agarra de la solapa y nos zamaquea y nos dice, yo quiero entrar ahí. No, nunca. Porque la decisión es espontánea, libre, muy independiente, obviamente.
En ningún otro hay salvación, dijo Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Solamente en la cruz del Calvario nuestro Señor amado pagó por nuestros pecados. Si estos son 7, hay muchos más pecados, por cierto, pero son los 7 que con frecuencia estarán. Iglesia querida, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. No ha sido casualidad que estemos aquí compartiendo este tiempo. Le decía la otra noche que el lema de nuestra denominación es muy sintomático, muy particular, muy sui generis. Cristo salva, gracias a Dios, en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros. Cristo santifica como consecuencia de nuestra vida salvada, gloria a su nombre, lo hemos experimentado aquellos que hemos venido un día a Él. Cristo sana también, no solamente el cuerpo físico, el dolor del alma, donde en la farmacia no hay medicina, pues nuestra alma es sanada también, gloria a su nombre. Pero viene otra vez. ¿Por qué compartimos estos temas? Porque es una de las anclas, no solamente de la denominación, sino es una de las anclas de la base, fundamento de la misma palabra de Dios. Amén. Y por eso recalco lo que en una de las noches dijimos. Él dijo que vendría y gloria a su nombre, vino, hermanos. Él dijo que moriría, bendito sea su nombre, y murió por nosotros. Él dijo que resucitaría y gloria a su nombre. Él resucitó y Él dijo que volvería. Bendito sea su nombre y volverá. Amén. Volverá. Yo me emocionaría diciendo esto y le doy una palma al Señor, no a mí, sino al Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Como una de estas noches le dije, si todo esto que hemos compartido noche tras noche, hermanos, lo hubiera conseguido en un folletito de la calle, no lo creería para nada. Pero como está en la palabra de Dios, Él dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. He aquí, sin escape, los 7 pecados apocalípticos. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Hermano, cierre sus ojos, todos los ojos cerrados. Quiero en esta hora hacer una petición, obviamente, más allá de haber compartido este tema, que es para la iglesia, sí, obviamente, pero siento en mi corazón que debo hacer un llamado en esta noche, hermano. Señor, ahí con mis hermanos estamos orando, poniéndonos delante de ti, Señor, pidiendo gracias sobre gracias, Señor. No nos has traído toda esta noche solamente para informarnos. También dijimos hace un rato que es para formarnos y con ello transformarnos también, Señor. No importa, Señor, los años que hayamos tenido en la fe, caminando contigo. No obstante, Señor amado, posiblemente hayamos descubierto que hay algunas áreas donde hay un déficit y donde nos falta afirmar esa base. Ayúdanos, Señor. Asístenos. Si nuestro corazón está dispuesto, como tu palabra dice, si nuestro corazón no nos acusa, te bendecimos igual, Señor. Pero si nos acusa, abogado tenemos, Señor, para con el Padre. Y por eso con esta hora, Señor, aquí con mis hermanos, ajustando esa cuenta que cada uno de ellos sabe, Señor, bendícele a la familia que ellos representan y al hogar que ellos identifican aquí en tu casa, Señor. Gracias. Bendícele, Señor. Aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquella señorita que en esta hora se ha dado cuenta, Señor, que de alguna forma u otra ha estado pululando ese pecado, Señor, y que ahora delante de ti
ajusta y arregla esa cuenta contigo, Señor. Y como tu palabra dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y aquí estamos, Señor, una vez más. Yo con mis hermanos igual también, dándote la gracia, Señor Jesús. Y Padre, bendice este tiempo a tu iglesia. Bendice al pastor y al equipo que le acompaña en este lugar, para seguir dando testimonio aquí y más allá de este lugar, Señor. Bendícele rica y abundantemente. Estamos acabando el año y que venga un año nuevo con diferentes perspectivas, Señor, diferentes posibilidades de seguir hasta que tú vengas por segunda vez, bendito Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. En tu nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén, Señor Jesús. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Amén.